El camino secreto de la luz. Concepto, una obra que une la sabiduría práctica del legado del imperio con la dimensión mística y espiritual del Evangelio de Juan, mostrando cómo la luz puede guiar la acción, el pensamiento y la vida interior. Introducción. La luz que guía la luz como símbolo universal, guía, verdad, transformación interior, conexión con el legado del imperio, la sabiduría y la ética como luz práctica, puente hacia la espiritualidad mística. Anticipar la experiencia de la luz en el Evangelio de Juan y en la contemplación. Capítulo 1. La luz en la historia y en el corazón. 1.1. Destellos del pasado, figuras históricas que iluminaron con su sabiduría y ejemplo. 1.2. El legado que perdura, cómo las acciones prudentes y éticas generan luz en la vida de los demás. 1.3. Símbolos de la luz, medallones, pergaminos, objetos que transmiten enseñanza y guía. Capítulo 2. Experiencia mística de la luz. 2.1. La luz del verbo, reflexiones sobre el Evangelio de Juan y su mensaje sobre la luz y la vida. 2.2. Luz aramea, recreaciones poéticas o meditativas inspiradas en el arameo, transmitiendo la espiritualidad profunda del texto. 2.3. Encuentro con lo trascendente, ejercicios de contemplación y apertura al misterio, vinculando historia y espiritualidad. Capítulo 3. La luz como principio de acción. 3.1. Ética y discernimiento, cómo aplicar la luz en decisiones diarias y en conflictos. 3.2. Paciencia y responsabilidad, la luz como guía en la vida práctica, enlazando con la paciencia es hija de la sabiduría. 3.3. Sabiduría compartida, el verdadero valor de la luz está en enseñarla y transmitirla, no en retenerla. Capítulo 4. Caminos y senderos de la luz. 4.1. El viaje interior, cómo descubrir la luz dentro de uno mismo. 4.2. Señales en la vida cotidiana, reconocer oportunidades para actuar con justicia, prudencia y comprensión. 4.3. Obstáculos y sombras, cómo enfrentar la duda, el miedo y la confusión sin perder la guía de la luz. Capítulo 5. Síntesis y legado. 5.1. Integración de los aprendizajes, unir sabiduría práctica, historia y experiencia espiritual. 5.2. La luz como principio eterno, reflexión sobre cómo el legado de la luz trasciende tiempo, espacio y culturas. 5.3. Llamado a la acción, invitar al lector a aplicar la luz en su vida diaria y a convertirse en un portador de sabiduría. Epílogo, el camino continúa. Resumen breve de la enseñanza central, la luz no es un destino, sino un camino que se recorre con conciencia, ética y contemplación. Recordatorio del puente entre historia, ética y espiritualidad. Invitación a la práctica continua y a la transmisión de la luz como legado. Capítulo 1. La luz en la historia y en el corazón. Desde tiempos antiguos, la luz ha sido un símbolo de guía, conocimiento y esperanza. No la luz que ilumina solo el camino físico, sino aquella que permite ver con claridad el sentido de la vida, distinguir el bien del mal y encontrar la fuerza para actuar con prudencia. Los imperios pueden caer, los reinos desvanecerse, y las riquezas desaparecer, pero la luz que emana de la sabiduría y la ética permanece, silenciosa, constante, esperando a quien se atreva a seguirla. En la historia, encontramos hombres y mujeres que supieron convertirse en portadores de esa luz, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Algunos lo hicieron con acciones concretas, defendiendo la justicia, enseñando a los jóvenes, protegiendo el conocimiento que parecía perdido. Otros, en cambio, lo hicieron con silencio y reflexión, con la fuerza de la paciencia y la contemplación, dejando huellas que no siempre se reconocen en los libros, pero que resuenan en la vida de quienes aprendieron de ellos. Cada símbolo, cada objeto, cada tradición que ha sobrevivido hasta nosotros contiene destellos de esa luz. Un medallón antiguo, un pergamino olvidado, una obra de arte o un texto sagrado, todo puede ser un vehículo de sabiduría, si sabemos mirar más allá de su valor material y nos atrevemos a descifrar su mensaje. Así lo entendieron los buscadores del legado del imperio, quienes descubrieron que el verdadero tesoro no estaba en el oro, sino en la manera en que aplicaban la enseñanza y la transmitían a quienes los rodeaban. La luz en el corazón no es un don que se recibe de una vez, sino un camino que se construye paso a paso. Requiere observación, reflexión y, sobre todo, acción. Cada gesto de ética, cada decisión tomada con prudencia, cada instante en que elegimos comprender antes de juzgar, son pequeñas antorchas que iluminan nuestro entorno y que reflejan el legado que todos podemos portar. Así, la historia y el corazón se entrelazan. La luz que iluminó a los antiguos puede iluminar también nuestro presente, si aprendemos a reconocerla, respetarla y actuar guiados por ella. No se trata de imitar el pasado, sino de aprender de sus ejemplos para vivir con conciencia y responsabilidad, haciendo que la sabiduría se convierta en acción, y la acción en legado. 1.1. Destellos del pasado.
A lo largo de los siglos, han surgido hombres y mujeres cuya vida se convirtió en un faro de luz, incluso en tiempos de oscuridad. No siempre sus nombres ocupan los libros de historia con grandes títulos o conquistas, a veces, su verdadero valor está en las pequeñas acciones que transformaron el mundo a su alrededor. Consideremos, por ejemplo, a Isabel I de Inglaterra, cuyo gobierno consolidó un reino fuerte, pero que también supo promover la educación y el conocimiento en una época turbulenta. Su luz no residía solo en la corona que llevaba, sino en la prudencia de sus decisiones y en la forma en que protegió el talento y la creatividad de su pueblo. Más cerca de la espiritualidad, encontramos a San Benito de Nursia, quien con su regla enseñó a vivir con equilibrio, obediencia y discernimiento. Sus palabras y enseñanzas, escritas hace más de 1000 años, siguen iluminando la vida de quienes buscan una existencia más reflexiva y ordenada. En su ejemplo, la luz aparece como disciplina interior y guía moral, capaz de sostener comunidades y formar carácter. Incluso en la ciencia y el pensamiento, hay destellos de luz que merecen atención. Hipatia de Alejandría, enfrentando prejuicios y peligros, dedicó su vida a la enseñanza y la filosofía, transmitiendo conocimiento sin temor. Su legado demuestra que la luz se encuentra también en la valentía de aprender, de enseñar y de pensar con claridad. Cada uno de estos ejemplos muestra que la luz histórica no siempre es visible en las grandes victorias o en la fama, sino en la capacidad de actuar con conciencia, de proteger lo valioso y de aplicar la sabiduría de manera ética. Los medallones, los pergaminos y los símbolos que atraviesan los siglos no tienen sentido si no son reconocidos y vividos de esta manera, como principios que guían la acción y dan sentido a la vida. Así, los buscadores del camino secreto de la luz encuentran inspiración en estos destellos del pasado. Comprenden que la verdadera herencia de los imperios y las generaciones anteriores no es un tesoro material, sino la manera de vivir y de actuar con responsabilidad, prudencia y claridad de propósito, transmitiendo la luz que ellos mismos supieron encender. 1.2. El legado que perdura. La verdadera luz de la historia no se apaga con los siglos. Lo que comenzó como un gesto prudente, una decisión ética o una enseñanza transmitida con cuidado, puede trascender generaciones y seguir iluminando vidas que jamás imaginaron a quienes las precedieron. Este es el poder del legado, un principio activo que no se mide en riquezas ni títulos, sino en su capacidad de guiar, transformar y sostener. Cada acto de responsabilidad y discernimiento deja huella. Las palabras de un maestro que enseñó a pensar, el consejo de un gobernante que protegió la justicia, la valentía de quien defendió el conocimiento frente a la ignorancia, todo esto conforma un patrimonio invisible pero eterno, un hilo de luz que une pasado, presente y futuro. Así lo comprendieron los buscadores del camino secreto de la luz. No buscaban tesoros materiales, ni gloria efímera, sino enseñanzas que pudieran aplicarse y transmitirse. Su recorrido reflejaba una verdad universal: los actos guiados por la luz de la ética y la sabiduría no desaparecen con el tiempo, sino que se multiplican en quienes los reciben y los practican. El legado que perdura no se limita a los grandes nombres de la historia, sino que se encuentra también en las acciones humildes y constantes, en la manera en que cada persona enfrenta la vida cotidiana. Un gesto de paciencia, una decisión justa, una palabra de consuelo, cada uno de estos actos puede encender una luz capaz de iluminar el camino de otros, prolongando el legado más allá de lo que la historia registra en libros y monumentos. Así, el pasado se convierte en guía y espejo para el presente. La luz que brilló en las decisiones y acciones de quienes nos precedieron nos recuerda que cada elección ética, cada instante de discernimiento y cada acción consciente puede dejar una huella que atraviese el tiempo. El verdadero tesoro no está en lo que se posee, sino en lo que se transmite y se aplica, en cómo la sabiduría se convierte en vida. 1.3 Símbolos de la luz. A lo largo de la historia, la luz ha sido utilizada como símbolo de conocimiento, guía y esperanza. Desde el farol que ilumina un sendero en la noche hasta la llama de una vela que acompaña un momento de reflexión, estos símbolos nos recuerdan que la claridad y la comprensión son fruto de la atención y del discernimiento. En las tradiciones culturales y espirituales, la luz aparece como representación de la verdad y de la vida ética. Los rituales que encienden antorchas o velas no son meros gestos, son actos que concentran intención y significado, enseñándonos que cada acción consciente puede disipar la oscuridad de la ignorancia y del desánimo. Los objetos simbólicos como lámparas, cristales o espejos, así como los signos transmitidos de generación en generación, sirven como recordatorio tangible de que la sabiduría no es abstracta. Se materializa en gestos, enseñanzas y en la manera en que actuamos, iluminando la vida de quienes nos rodean y ofreciendo ejemplos que los demás pueden seguir. De esta manera, los símbolos de la luz no solo representan la claridad, sino que nos invitan a ser portadores de ella, a actuar con conciencia y a compartir la sabiduría que recibimos con generosidad y respeto. 1.4. La luz en los actos cotidianos. No siempre se requiere de grandes gestos para encender la luz en la vida de los demás. La verdadera sabiduría y el legado duradero se manifiestan en las pequeñas acciones cotidianas. Una palabra de aliento, un consejo sincero, un acto de justicia o una muestra de paciencia tienen el poder de transformar situaciones,
fortalecer vínculos y ofrecer ejemplos a seguir. Cada elección ética realizada en el día a día es una chispa que puede encender otras, un gesto de comprensión hacia un compañero, un acto de generosidad hacia un desconocido, o la firmeza de mantener la integridad incluso cuando nadie observa. Estas acciones, aparentemente simples, crean una red de influencia silenciosa que se extiende más allá de nuestro entorno inmediato. Asimismo, la coherencia entre pensamiento, palabra y acción actúa como un espejo para quienes nos rodean. Al vivir de acuerdo con principios de justicia, respeto y cuidado, transmitimos una guía práctica, demostrando que la luz no se encuentra únicamente en conceptos o enseñanzas abstractas, sino en la manera concreta de habitar la vida. De este modo, el lector comprende que prologar el legado no requiere fama ni grandes títulos, sino la constancia y la intención ética en cada acto. Cada día se convierte en una oportunidad para ser portador de luz, para reflejar la sabiduría aprendida y para inspirar a otros a hacer lo mismo haciendo 1.5. La reflexión y la memoria como transmisoras de luz. La luz no solo se manifiesta en los actos visibles, sino también en la manera en que los interiorizamos y reflexionamos sobre ellos. La memoria personal y colectiva actúa como un faro que ilumina nuestras decisiones, recordándonos experiencias pasadas y enseñanzas que han resistido la prueba del tiempo. Reflexionar sobre nuestras vivencias nos permite discernir entre lo efímero y lo esencial, entre lo trivial y lo valioso. Al hacerlo, transformamos recuerdos en lecciones, errores en oportunidades de aprendizaje y momentos ordinarios en ejemplos que pueden inspirar a otros. La memoria se convierte así en un vehículo de sabiduría, capaz de prolongar la luz más allá de nuestro tiempo y nuestro espacio inmediato. Además, compartir estas reflexiones, ya sea a través de la palabra, la escritura o la acción consciente, multiplica su alcance. La memoria, al ser comunicada y comprendida por otros, se convierte en guía, en espejo y en estímulo para quienes buscan orientar su vida con conciencia y responsabilidad. De este modo, la combinación de acción cotidiana, reflexión y memoria asegura que la luz no se extinga con el tiempo. Cada persona, al atender con atención y cuidado sus propios actos y recuerdos, contribuye a un legado que ilumina generaciones, mostrando que la verdadera sabiduría reside en la continuidad y la transmisión consciente de lo aprendido. Sin embargo, mantener esta luz no es tarea sencilla. La vida cotidiana, con sus distracciones y urgencias, tiende a opacar la claridad que tanto esfuerzo requiere. La prisa, la desmotivación, e incluso la rutina, pueden diluir la atención consciente que cada acto necesita. A veces, los recuerdos se confunden, y las lecciones aprendidas se desvanecen si no se les presta cuidado. Los desafíos también provienen del entorno. La indiferencia de otros, las presiones externas y la falta de reconocimiento pueden desanimar, haciendo que la responsabilidad personal parezca menos significativa. No obstante, es precisamente en estos momentos cuando la luz adquiere mayor valor, se revela en la perseverancia frente a la adversidad y en la capacidad de continuar a pesar de las dificultades. Pequeñas prácticas se convierten entonces en anclas. Detenerse unos instantes para reflexionar, registrar aprendizajes, reconocer emociones y tomar decisiones conscientes son gestos sencillos pero poderosos. Cada elección deliberada, aunque modesta, es un acto de resistencia contra la oscuridad que amenaza con dispersar la luz. De este modo, la verdadera enseñanza surge del equilibrio entre los obstáculos y la atención sostenida. La luz se mantiene no porque la vida sea perfecta o fácil, sino porque la conciencia y el cuidado permiten que el legado de sabiduría perdure, iluminando tanto al que actúa como a quienes lo rodean. La atención, cuando se cultiva con constancia, transforma la experiencia cotidiana en un espacio de aprendizaje silencioso. No se trata de grandes gestas ni de decisiones heroicas, sino de una vigilancia amable sobre lo que pensamos, sentimos y hacemos. En ese ejercicio discreto, casi invisible, la luz encuentra un cauce estable por el que fluir sin agotarse. A menudo, el mayor obstáculo no es la dificultad externa, sino la dispersión interior. La prisa, el ruido y la acumulación de estímulos erosionan la claridad y debilitan la voluntad. Por eso, volver una y otra vez a lo esencial, al gesto simple, al propósito recordado se convierte en una forma de fidelidad a uno mismo. La luz no se impone, se cuida. Quien aprende a detenerse descubre que cada jornada ofrece múltiples umbrales. Un silencio bien colocado, una palabra medida, una renuncia consciente o una acción justa pueden cambiar la orientación del día. No eliminan el cansancio ni el conflicto, pero los sitúan en un marco más amplio, donde adquieren sentido y no dominan por completo el ánimo. Así, el camino secreto de la luz no es una senda apartada del mundo, sino una manera distinta de habitarlo. Se avanza paso a paso, con humildad y perseverancia, aceptando que habrá sombras, pero confiando en que la claridad, cuando se cultiva, siempre encuentra la forma de regresar.
Con el tiempo, uno se da cuenta de que la luz no es un destino lejano, sino una presencia que se revela en los actos cotidianos. No se trata de grandes gestos, sino de la constancia en los pequeños, mirar con atención, escuchar sin juicio, ofrecer ayuda sin esperar reconocimiento. Cada instante así vivido actúa como un hilo que teje claridad en la vida. El camino secreto de la luz también invita a la paciencia. La transformación interior no se precipita, requiere observación, repetición y compasión hacia uno mismo. A veces los pasos parecen lentos o incluso imperceptibles, pero es justamente esa lentitud la que permite que la luz se asiente con firmeza, enraizada en la experiencia y no en la ilusión. Finalmente, quien recorre este camino aprende a reconocer que las sombras no son enemigas, sino maestras silenciosas. Cada dificultad, cada error, cada momento de confusión ofrece una oportunidad para volver a la atención, para reforzar la intención y para redescubrir la claridad que siempre ha estado disponible, aunque a veces cubierta por la prisa o el descuido, mantener la luz en la oscuridad. La verdadera prueba del camino secreto de la luz no surge en los días tranquilos, sino en los momentos de confusión, dolor o desánimo. Cuando la vida presenta sombras densas, la atención se vuelve más frágil, y la mente tiende a dispersarse en miedos, reproches o expectativas incumplidas. En esos instantes, sostener la luz no significa ignorar la dificultad, sino enfrentarla con una claridad serena, sin dejarse arrastrar por la turbulencia emocional. Una herramienta esencial es el retorno al centro, reconocer la emoción, darle un nombre y permitir que exista sin que gobierne la acción. Respirar, observar, pausar antes de reaccionar. Estos gestos simples crean un espacio donde la luz puede reconectarse con la intención. Cada pequeña elección consciente actúa como un ancla, evitando que la confusión se vuelva abrumadora. El apoyo externo también tiene su lugar. Compartir un pensamiento, una experiencia o un silencio con alguien confiable permite que la claridad se refracte y se fortalezca. Sin embargo, la luz que perdura debe brotar primero del interior. Ningún consejo, por valioso que sea, puede sustituir la disciplina personal de la atención y la observación. En la práctica diaria, mantener la luz es un acto de fidelidad a uno mismo. Cada gesto de compasión, cada decisión tomada con paciencia, cada instante en que se elige la claridad sobre la reacción automática, fortalece la presencia luminosa que guía el camino. La constancia supera la intensidad. No se trata de momentos heroicos, sino de repeticiones humildes, actos discretos que se suman y tejen un refugio interior estable. Finalmente, el desafío no es eliminar la sombra, sino reconocerla como parte de la experiencia. Las dificultades no son enemigos, sino maestras que recuerdan la necesidad de atención, la paciencia y la presencia consciente. Así, incluso en la oscuridad, la luz encuentra su cauce y se convierte en guía, demostrando que la verdadera claridad no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad a la intención y al camino, la luz en la acción cotidiana. Mantener la luz no es un ejercicio aislado, sino un puente entre la claridad interior y la vida diaria. Cada decisión tomada con atención refleja ese brillo, cómo escuchamos a alguien, cómo respondemos a un comentario inesperado, cómo elegimos paciencia ante la frustración. No son gestos grandiosos ni visibles, pero crean un tejido de presencia que influye en nosotros y en quienes nos rodean. Las relaciones son un espejo. Tratar a otros con respeto, consideración y comprensión activa no solo beneficia a los demás, sino que refuerza la propia estabilidad interior. La luz se multiplica cuando se expresa. Un acto de bondad consciente puede transformar un momento tenso, aliviar un malentendido o sembrar confianza. Lo cotidiano se convierte así en un laboratorio donde la atención, la paciencia y la compasión se ponen a prueba y se fortalecen. Decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, actúan como hilos que sostienen la claridad. Elegir escuchar antes de juzgar, responder con calma en lugar de reaccionar, reconocer nuestros errores y aprender de ellos, son ejemplos de cómo la luz se materializa en la acción. Cada repetición de estos actos humildes refuerza la conexión entre la intención y el resultado, mostrando que la claridad no es abstracta, sino tangible y práctica. Por último, la constancia es clave. No importa que la vida presente obstáculos o sorpresas, lo que importa es regresar al centro, una y otra vez, y permitir que la luz guíe nuestras elecciones. Con el tiempo, estos pequeños gestos generan un impacto profundo, la claridad deja de ser un refugio interno y se convierte en una fuerza que influye en el entorno, creando armonía y sentido. Incluso en medio de la complejidad y el caos cotidiano 1.6 La luz en la educación y la transmisión de conocimiento. Desde tiempos antiguos, quienes comprendieron el valor de la luz no la guardaron solo para sí mismos. La educación y la transmisión del conocimiento fueron herramientas fundamentales para multiplicar su efecto. Enseñar con paciencia y claridad, explicar con precisión y ejemplificar con la conducta propia son actos que perpetúan la luz a lo largo de generaciones. Cada maestro que comparte su experiencia, cada mentor que guía sin imponer, cada historia transmitida con intención ética, es una chispa que puede encender muchas otras. La luz no se apaga cuando se comparte, al contrario, crece y se expande 1.7 La luz frente a la adversidad.
La verdadera medida de la luz no se observa en los días de calma, sino en la oscuridad de la adversidad. Los desafíos, las dificultades y las pérdidas actúan como un espejo que refleja la fuerza de la sabiduría interior. Quien logra sostener la claridad en momentos críticos demuestra que la luz es más que un símbolo, es un principio que guía la acción, la reflexión y la resiliencia. En la historia, vemos ejemplos de personas que mantuvieron la integridad, la paciencia y la prudencia incluso cuando todo parecía perdido. Sus decisiones, aunque discretas en su momento, iluminaron caminos para otros y transformaron situaciones aparentemente insuperables. 1.8 Rituales y momentos de atención. La luz también se manifiesta a través de prácticas conscientes, observar, meditar, registrar y reflexionar sobre los actos cotidianos. Los rituales no necesitan ser grandiosos, pueden ser tan sencillos como una pausa para evaluar el día, un gesto de gratitud o una atención especial hacia el aprendizaje de los demás. Estas prácticas fomentan la disciplina interior y permiten que la luz sea constante, incluso cuando la vida externa parece caótica. Así, la atención se convierte en un puente entre el interior y el mundo, haciendo que cada acción refleje la claridad adquirida. 1.9 Legado y responsabilidad personal. Por último, quienes siguen el camino de la luz reconocen que el legado no es solo una herencia recibida, sino una responsabilidad activa. Cada acción, cada palabra y cada decisión contribuye al tejido de sabiduría que se transmite. El respeto por este legado implica vivir con ética, actuar con prudencia y, sobre todo, ser consciente de que la luz que uno sostiene puede convertirse en guía para otros. De esta manera, la historia y el corazón se encuentran, la luz que iluminó a los antiguos sirve ahora para iluminar nuestra vida cotidiana, y nuestra conducta puede convertirse en un ejemplo para futuras generaciones. 1.10 Síntesis final. El umbral hacia un nuevo entendimiento. La luz, comprendida a lo largo de este primer recorrido, no aparece ya como una idea abstracta ni como un símbolo lejano reservado a los antiguos sabios. Se revela, más bien, como una presencia silenciosa que atraviesa la vida cotidiana, las decisiones pequeñas, la educación, la adversidad y la responsabilidad personal. Cada gesto consciente, cada acto guiado por la paciencia y la claridad, confirma que el verdadero conocimiento no consiste únicamente en acumular ideas, sino en transformar la manera de vivir. Quien comienza a recorrer el camino de la luz descubre pronto una paradoja esencial: cuanto más busca dominar el mundo exterior, más necesario se vuelve comprender el interior. Las acciones humanas, las palabras y las relaciones reflejan continuamente el estado invisible de la conciencia. Por ello, la luz no puede sostenerse solo mediante teoría o reflexión intelectual, necesita práctica, disciplina y presencia constante. Sin embargo, este camino no es lineal. Existen momentos de duda, cansancio y oscuridad. La historia humana demuestra que incluso las civilizaciones más brillantes enfrentaron periodos de confusión y decadencia. Precisamente por eso, la luz adquiere su valor más profundo, no porque elimine toda dificultad, sino porque ofrece orientación en medio de ella. Los antiguos comprendieron que la verdadera sabiduría debía transmitirse de generación en generación, no únicamente mediante libros o enseñanzas formales, sino a través del ejemplo vivido. Así, cada ser humano se convierte en un puente entre el pasado y el futuro, entre la memoria recibida y el legado que dejará tras de sí. Pero aún queda una pregunta fundamental. Si la luz existe en el interior de cada persona, ¿por qué tantas veces permanece oculta? ¿Qué fuerzas interiores generan confusión, miedo o división? ¿Cómo puede el ser humano reconocer las sombras que lo limitan y aprender a atravesarlas? Responder a estas preguntas exige avanzar un paso más. Por ello, el siguiente capítulo se adentrará en el territorio más complejo y silencioso del camino, la lucha entre la claridad y la sombra dentro de la conciencia humana. Allí comenzará una exploración más profunda sobre el miedo, el ego, la confusión y las fuerzas internas que dificultan el despertar de la luz. Porque antes de iluminar plenamente el mundo exterior, el ser humano debe aprender a comprender la oscuridad que habita en sí mismo. Capítulo 2 Experiencia mística de la luz. 2.1 La luz del Verbo, reflexiones sobre el Evangelio de Juan y su mensaje sobre la luz y la vida en el núcleo de la tradición cristiana. La luz no es únicamente una metáfora poética, sino una afirmación ontológica, algo que pertenece al origen mismo de la existencia. En el Evangelio de Juan, esta idea se expresa con una fuerza singular cuando se afirma que la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Esta frase no describe solo un conflicto exterior entre claridad y oscuridad, sino una tensión interior permanente en la experiencia humana. La luz del Verbo no elimina la noche del mundo, pero la atraviesa, la interpela y la desborda desde dentro. No es una luz que se impone por la fuerza, sino una presencia que invita a ser reconocida. En este sentido, el Verbo no debe entenderse únicamente como palabra pronunciada, sino como principio de sentido. Allí donde el ser humano logra nombrar la realidad con verdad, comienza también a iluminarla. La luz, entonces, no es solo revelación divina, sino también acto de conciencia.
Sin embargo, el texto evangélico introduce una paradoja profunda: la luz viene al mundo, pero el mundo no siempre la reconoce. Esta tensión se repite a lo largo de la historia humana. No es que la luz falte, sino que la percepción se oscurece. El problema no reside en la ausencia de claridad, sino en la dificultad de acogerla. Desde esta perspectiva, la experiencia mística no es evasión de la realidad, sino una forma más intensa de penetrarla. El ser humano no asciende fuera del mundo, sino que desciende a una comprensión más honda de su interioridad. Allí descubre que la luz no está lejos, sino velada por capas de miedo, dispersión y olvido. Por ello, hablar de experiencia de la luz implica también hablar de transformación. La luz no solo se contempla, sino que reorganiza la mirada. Quien la percibe ya no puede ver de la misma manera. Y en ese cambio de visión comienza un proceso silencioso de ruptura con la ignorancia interior. El Evangelio de Juan no propone una teoría abstracta, sino una invitación a la experiencia, caminar hacia una comprensión donde vida y luz no son realidades separadas, sino dimensiones de un mismo misterio. Así, el camino del Yados no se limita a describir la luz, sino que intenta acercarse a su lógica interior, una lógica que no se impone, sino que se revela, que no domina, sino que despierta. Y en ese despertar comienza la verdadera pregunta del ser humano: no solo cómo ver la luz, sino cómo llegar a convertirse en alguien capaz de sostenerla. 2.2. Luz aramea, recreaciones poéticas o meditativas inspiradas en el arameo, transmitiendo la espiritualidad profunda del texto. La tradición aramea posee una particularidad difícil de traducir plenamente a las lenguas modernas. No separa con facilidad pensamiento, símbolo y experiencia interior. Las palabras no solo describen una realidad, sino que parecen contener un eco espiritual de aquello que nombran. Por ello, cuando el lenguaje arameo habla de la luz, no se refiere únicamente a una claridad física ni a una metáfora intelectual, sino a una presencia viva que atraviesa el alma humana. En muchas expresiones semíticas antiguas, la luz aparece vinculada al aliento, a la vida y a la conciencia despierta. No es un objeto exterior, sino una realidad que habita silenciosamente en el interior del ser humano. La oscuridad, por el contrario, no representa simplemente el mal moral, sino la dispersión del espíritu, el olvido de sí mismo y la pérdida de la unidad interior. Desde esta sensibilidad, las recreaciones poéticas inspiradas en el arameo no buscan reproducir literalmente una gramática antigua, sino recuperar una atmósfera espiritual. Son aproximaciones meditativas donde la palabra intenta abrir un espacio de silencio y contemplación. Así, la luz puede ser evocada no como concepto, sino como experiencia. La luz no descendió desde lejos, dormía detrás del ruido del corazón, y cuando el alma calló sus temores, el resplandor comenzó a recordar su nombre. O también, no preguntes dónde habita la luz, pregunta más bien qué sombras impiden que tu interior la reconozca. En este tipo de lenguaje, la verdad no se impone mediante razonamientos estrictos, sino mediante imágenes que despiertan resonancias interiores. La palabra actúa como un umbral. No obliga a comprender, invita a escuchar. La espiritualidad aramea entiende que el ser humano vive normalmente fragmentado entre deseos, miedos y pensamientos dispersos. Por ello, el camino hacia la luz no consiste tanto en adquirir algo nuevo como en retirar aquello que impide verla. La iluminación aparece entonces como un acto de recuerdo profundo, el retorno a una claridad originaria que siempre estuvo presente. Las recreaciones meditativas del Yados intentan situarse precisamente en ese espacio intermedio entre el pensamiento y el silencio. No buscan definir completamente el misterio, porque comprenden que toda definición termina reduciéndolo. Prefieren sugerir, insinuar y acompañar al lector hacia una percepción más interior. De este modo, la luz deja de ser solamente un símbolo religioso y se convierte en experiencia de transformación íntima. Ya no es únicamente aquello que el ser humano contempla, sino aquello que lentamente comienza a contemplar desde dentro del 2.3. Encuentro con lo trascendente, ejercicios de contemplación y apertura al misterio, vinculando historia y espiritualidad. Toda búsqueda auténtica de la luz termina conduciendo inevitablemente hacia la experiencia de lo trascendente. Sin embargo, lo trascendente no debe entenderse únicamente como una realidad lejana o inaccesible, situada fuera del mundo y separada de la existencia humana. En las grandes tradiciones espirituales, el misterio aparece muchas veces como una profundidad escondida dentro de la propia realidad cotidiana, una presencia silenciosa que atraviesa el tiempo, la historia y la conciencia. El camino del Yados propone acercarse a esa dimensión mediante una actitud de contemplación. Contemplar no significa simplemente pensar o reflexionar, sino aprender a mirar de otro modo. Es detener el movimiento constante de la mente para percibir aquello que normalmente queda oculto bajo el ruido interior y la aceleración de la vida cotidiana. La contemplación comienza con el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio receptivo. El ser humano contemporáneo vive rodeado de información, imágenes y estímulos continuos, pero rara vez permanece verdaderamente presente ante sí mismo. Por ello, el primer ejercicio espiritual consiste en recuperar la capacidad de habitar el instante.
Un ejercicio sencillo puede iniciarse así: sentarse en quietud durante algunos minutos, respirar lentamente, observar los pensamientos sin luchar contra ellos, dejar que el interior se aquiete poco a poco y preguntarse, sin ansiedad ni expectativa, ¿qué permanece cuando todo ruido desaparece? La finalidad de este ejercicio no es alcanzar una respuesta inmediata, sino abrir un espacio interior donde pueda surgir una percepción más profunda de la existencia. La historia de las tradiciones espirituales muestra que el encuentro con lo trascendente suele manifestarse precisamente en momentos de interiorización, en el desierto de los profetas, en el silencio de los monasterios, en la soledad de los místicos o incluso en la experiencia cotidiana de quien descubre repentinamente una profundidad inesperada en la realidad más sencilla. El Evangelio de Juan expresa esta intuición al presentar la luz como una presencia ya existente en el mundo, aunque frecuentemente no reconocida por los seres humanos. La trascendencia, desde esta perspectiva, no rompe el mundo, sino que lo atraviesa silenciosamente. Otro ejercicio contemplativo consiste en observar un elemento simple de la naturaleza: la luz del amanecer, el movimiento del agua, el viento entre los árboles, sin intentar analizarlo intelectualmente, solo permanecer presente ante ello. Con el tiempo, esta práctica desarrolla una sensibilidad distinta, el mundo deja de percibirse únicamente como conjunto de objetos y comienza a experimentarse como una realidad cargada de significado. En el camino del Yados, la contemplación no pretende apartar al ser humano de la historia, sino reconciliarlo con ella. La espiritualidad auténtica no niega el sufrimiento, la fragilidad ni las contradicciones humanas, más bien permite mirarlas desde una profundidad diferente. Allí donde antes solo había fragmentación, puede comenzar a aparecer una cierta unidad interior. El misterio, entonces, deja de ser una idea abstracta, se convierte en una experiencia silenciosa de apertura. El ser humano comprende que no puede poseer completamente la verdad, pero sí puede disponerse interiormente para recibirla. Y quizá esa sea una de las formas más profundas del encuentro con lo trascendente, descubrir que la luz no pertenece al ser humano, pero que el ser humano puede aprender lentamente a vivir dentro de ella. Capítulo 3. La luz como principio de acción. 3.1. Ética y discernimiento: cómo aplicar la luz en decisiones diarias y en conflictos. La experiencia de la luz no puede permanecer únicamente en el ámbito de la contemplación interior. Toda comprensión auténtica termina manifestándose en la manera de vivir, de actuar y de relacionarse con los demás. Por ello, el camino del Yados entiende la luz no solo como conocimiento espiritual, sino también como principio de acción. La ética, desde esta perspectiva, no consiste exclusivamente en obedecer normas externas, sino en desarrollar una sensibilidad interior capaz de distinguir aquello que conduce a una mayor verdad, claridad y humanidad. El discernimiento aparece entonces como una forma de escucha profunda, aprender a reconocer qué decisiones acercan al ser humano a la unidad interior y cuáles lo fragmentan. En la vida cotidiana, muchas decisiones no se presentan de manera absoluta entre el bien y el mal. Frecuentemente surgen zonas ambiguas, contradicciones, intereses enfrentados y conflictos interiores. Precisamente por ello, la luz no funciona como una respuesta automática, sino como una orientación interior que exige atención y madurez. Discernir implica detenerse antes de actuar. Significa crear un espacio de silencio entre el impulso y la respuesta. En ese intervalo, el ser humano puede observar no solo lo que desea hacer, sino también desde qué lugar interior nace su decisión: miedo, orgullo, resentimiento, deseo de dominio, compasión, claridad o responsabilidad. El Evangelio de Juan insiste repetidamente en la relación entre verdad y luz. Pero la verdad no aparece allí como simple acumulación de ideas correctas, sino como una manera de vivir. La luz revela las intenciones ocultas del corazón humano. Por ello, el discernimiento auténtico exige honestidad interior. Nadie puede caminar hacia la luz mientras permanece encerrado en el autoengaño. Uno de los ejercicios fundamentales del Yados consiste en revisar diariamente las propias acciones y pensamientos, no para alimentar culpa o rigidez moral, sino para desarrollar conciencia. El objetivo no es alcanzar una perfección imposible, sino aprender a reconocer con mayor claridad aquello que fortalece la vida interior y aquello que la oscurece. Una práctica sencilla de discernimiento puede formularse mediante 3 preguntas: ¿esta acción nace del miedo o de la lucidez? ¿Produce mayor unidad interior o más división? ¿Acerca al ser humano a la verdad o lo aleja de ella? Estas preguntas no ofrecen respuestas inmediatas, pero ayudan a orientar la conciencia hacia una mirada más profunda. En los conflictos humanos, la luz adquiere una importancia aún mayor. La reacción instintiva suele buscar imponerse, defenderse o destruir al adversario. Sin embargo, el discernimiento invita primero a comprender. Comprender no significa justificar toda conducta, sino evitar que el conflicto destruya completamente la capacidad de reconocer humanidad en el otro. La luz, en este sentido, no elimina el dolor ni las tensiones inevitables de la existencia, pero puede impedir que el resentimiento termine gobernando la conciencia. Muchas veces, el verdadero combate espiritual no ocurre contra enemigos exteriores, sino contra las
las propias sombras interiores, el orgullo, la violencia oculta, la necesidad de tener siempre razón o el miedo a reconocer la propia fragilidad. El camino del Yados propone que la ética más profunda nace precisamente de esa lucha silenciosa por mantener claridad interior en medio de la complejidad del mundo. La luz no convierte al ser humano en alguien perfecto, pero sí puede volverlo más consciente, más compasivo y más libre, porque actuar desde la luz no significa actuar sin errores, sino permanecer dispuesto a corregirse, aprender y volver continuamente hacia una verdad más profunda. 3.2. Paciencia y responsabilidad. La luz como guía en la vida práctica, enlazando con la paciencia es hija de la sabiduría. La vida humana no se construye únicamente con grandes decisiones, sino también con pequeños actos cotidianos sostenidos en el tiempo. En ese caminar silencioso, la paciencia y la responsabilidad aparecen como dos columnas esenciales del espíritu. La paciencia enseña a esperar el momento oportuno, la responsabilidad enseña a actuar con fidelidad y conciencia. Ambas, unidas, forman una luz interior capaz de orientar la existencia incluso en medio de las dificultades. El antiguo dicho "la paciencia es hija de la sabiduría" contiene una profunda verdad. El hombre sabio comprende que todo crecimiento necesita tiempo, el árbol no da fruto en un solo día, el conocimiento requiere años de estudio y el alma necesita atravesar pruebas para madurar. La impaciencia, por el contrario, nace muchas veces del orgullo o del deseo inmediato. Quiere resultados rápidos, soluciones instantáneas y caminos fáciles. Sin embargo, la auténtica luz no suele manifestarse en el ruido ni en la prisa, sino en la serenidad de quien sabe esperar. La responsabilidad complementa esta virtud. No basta con esperar, es necesario actuar correctamente mientras llega el momento adecuado. La responsabilidad convierte a la persona en guardiana de sus actos, de sus palabras y de sus deberes. Una sociedad sin responsabilidad cae fácilmente en el caos, pero una persona responsable ilumina a quienes la rodean mediante el ejemplo silencioso de su conducta. En la vida práctica, paciencia y responsabilidad deben caminar juntas. El estudiante que persevera en sus estudios, el trabajador que cumple honestamente su tarea diaria, el hijo que cuida de sus padres ancianos o el escritor que avanza página a página en su obra. Todos ellos participan de esa luz discreta que ennoblece la existencia humana. No se trata de gestos espectaculares, sino de fidelidad cotidiana. La luz interior se fortalece precisamente en los momentos difíciles. Cuando aparecen la enfermedad, el cansancio o la incomprensión, la paciencia evita la desesperación y la responsabilidad impide abandonar el deber. Así, el ser humano descubre que incluso el sufrimiento puede transformarse en escuela de fortaleza y de humildad. Muchas tradiciones filosóficas y religiosas han comprendido esta enseñanza. El cristianismo habla de la perseverancia en la fe, los filósofos estoicos enseñaban el dominio de uno mismo, la sabiduría oriental insiste en la calma interior y en el equilibrio. Todas estas corrientes coinciden en un punto fundamental: quien aprende a gobernar su interior puede caminar con más claridad por el mundo exterior. La paciencia no significa pasividad ni resignación estéril. Significa confiar en que cada cosa tiene su tiempo y que la verdad madura lentamente. Del mismo modo, la responsabilidad no debe entenderse como una carga opresiva, sino como una forma de dignidad humana. Ser responsable es reconocer que nuestras decisiones dejan huella en los demás y en nosotros mismos. En el camino secreto de la luz, la paciencia aparece como una lámpara silenciosa que acompaña el trayecto del alma. La responsabilidad, por su parte, actúa como el bastón firme del caminante. Juntas permiten avanzar con equilibrio, evitando tanto la precipitación como el abandono. Quizá la verdadera sabiduría consista precisamente en esto: aprender a esperar sin perder la esperanza y aprender a cumplir el deber sin perder la humanidad. Porque la luz auténtica no deslumbra, guía. Y quien vive guiado por esa luz interior descubre que incluso los caminos más largos pueden recorrerse con serenidad. 3.3. Sabiduría compartida. El verdadero valor de la luz está en enseñarla y transmitirla, no en retenerla. La sabiduría pierde parte de su sentido cuando permanece encerrada únicamente en quien la posee. El conocimiento acumulado por egoísmo se convierte en una riqueza inmóvil, semejante a una lámpara escondida en una habitación vacía. La verdadera luz alcanza su plenitud cuando es compartida, cuando ilumina a otros y cuando sirve para orientar a quienes todavía caminan entre dudas e incertidumbres. Desde los tiempos antiguos, los grandes maestros comprendieron esta verdad. Los filósofos enseñaban en las plazas, los sabios transmitían sus enseñanzas a los discípulos y los padres intentaban legar a sus hijos aquello que habían aprendido con esfuerzo a lo largo de la vida. El conocimiento humano ha avanzado precisamente gracias a esa cadena silenciosa de transmisión. Cada generación recibe una parte de la luz anterior y, a su vez, tiene la responsabilidad de enriquecerla y entregarla nuevamente al futuro. La sabiduría compartida no consiste solamente en enseñar conceptos o datos. Muchas veces se transmite más mediante el ejemplo que mediante las palabras. Un hombre honesto enseña honestidad, una persona paciente transmite serenidad, quien actúa con compasión despierta compasión en los demás. La luz interior se comunica frecuentemente de manera silenciosa, a través de la conducta cotidiana y de la manera de afrontar la vida. Retener la luz únicamente para uno mismo puede conducir al orgullo intelectual.
Existe el peligro de creer que el conocimiento otorga superioridad sobre los demás. Sin embargo, cuanto más profunda es la verdadera sabiduría, más consciente se vuelve la persona de sus propios límites. El sabio auténtico no humilla ni desprecia, acompaña, orienta y ayuda a crecer. En la vida práctica, compartir la luz puede adoptar formas muy sencillas. Un maestro que anima a sus alumnos, un médico que escucha con humanidad a sus pacientes, un escritor que transmite esperanza en sus libros o una persona mayor que aconseja con serenidad a los jóvenes están realizando un acto de transmisión espiritual. Incluso una conversación sencilla puede convertirse en un acto de iluminación si nace de la sinceridad y del deseo de ayudar. La historia humana demuestra que las civilizaciones florecen cuando el saber se comparte libremente. Bibliotecas, universidades, escuelas y libros nacieron precisamente de esa necesidad de conservar y transmitir la luz del conocimiento. Cuando el saber se destruye o se oculta, las sociedades se empobrecen espiritualmente y se debilitan culturalmente. Pero compartir la luz también exige humildad. Enseñar no significa imponer. Cada ser humano recorre su propio camino y comprende las verdades a su propio ritmo. El verdadero maestro no obliga, propone, no domina, acompaña. Comprende que la luz no pertenece completamente a nadie y que todos somos, en cierta manera, aprendices y transmisores al mismo tiempo. En el camino secreto de la luz, la sabiduría aparece como un fuego que no disminuye al ser compartido. Al contrario, cuanto más se transmite, más crece y más se expande. Una vela puede encender muchas otras sin perder su propia llama. Así ocurre también con el conocimiento, la bondad y la esperanza. Quizá el sentido más profundo de la existencia humana consista precisamente en esta continuidad invisible entre unas vidas y otras. Cada persona recibe una pequeña luz de quienes la precedieron y tiene la oportunidad de entregarla transformada y enriquecida a quienes vendrán después, porque la luz auténtica no busca encerrarse en sí misma. Su naturaleza es iluminar, y el verdadero sabio comprende que enseñar, compartir y transmitir es una de las formas más nobles de servir a la humanidad. Capítulo 4 Caminos y senderos de la luz 4.1. El viaje interior. ¿Cómo descubrir la luz dentro de uno mismo? El ser humano ha buscado la luz desde los comienzos de la historia. A veces la ha buscado en los templos, en los libros, en la ciencia o en los grandes maestros. Sin embargo, muchas tradiciones espirituales y filosóficas coinciden en una idea esencial: la luz más importante no se encuentra fuera, sino dentro de uno mismo. El verdadero viaje interior consiste precisamente en descubrir esa claridad escondida en lo más profundo del alma. La vida moderna, llena de ruido, prisas y distracciones, dificulta con frecuencia este descubrimiento. El hombre contemporáneo vive rodeado de información, pero muchas veces alejado de sí mismo. Conoce el mundo exterior, pero ignora su propio mundo interior. Por ello, el viaje hacia la luz comienza casi siempre con un acto de silencio. Solo en la calma puede escucharse la voz profunda de la conciencia. Descubrir la luz interior no significa alcanzar una perfección imposible. El ser humano es limitado, frágil y contradictorio. Todos poseen sombras, errores y heridas, pero precisamente en medio de esas imperfecciones puede nacer la búsqueda auténtica. La luz no aparece porque el hombre sea perfecto, sino porque decide caminar hacia la verdad con humildad y sinceridad. El primer paso de este viaje suele ser el conocimiento de uno mismo. Muchas personas pasan la vida huyendo de sus propias preguntas interiores: ¿quién soy realmente? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Qué valores guían mis actos? ¿Qué heridas arrastro en silencio? Estas preguntas pueden producir temor, pero también abren el camino hacia una comprensión más profunda de la propia vida. La introspección ha sido valorada por filósofos y sabios de todas las épocas. Sócrates resumía esta búsqueda con la famosa expresión «conócete a ti mismo». San Agustín hablaba de entrar en el interior del alma para encontrar allí la verdad. Los místicos orientales enseñaban la necesidad de la meditación y de la serenidad interior. Aunque los caminos sean distintos, todos apuntan hacia la misma realidad: el hombre necesita mirar dentro de sí para comprenderse verdaderamente. Sin embargo, el viaje interior no está exento de dificultades. Cuando una persona se enfrenta a sí misma descubre también sus miedos, sus contradicciones y sus debilidades. Muchas veces aparecen la tristeza, el arrepentimiento o la sensación de vacío, pero estas experiencias no deben interpretarse únicamente como oscuridad. A veces la noche interior es necesaria para apreciar mejor la luz. La luz interior suele manifestarse de manera discreta. No llega normalmente como una revelación espectacular, sino como una claridad lenta y profunda. Puede aparecer en un momento de oración, en la contemplación de la naturaleza, en la lectura de un libro, en una conversación sincera o incluso en medio del sufrimiento. Hay personas que descubren su verdadera fortaleza precisamente cuando atraviesan situaciones difíciles. También es importante comprender que el viaje interior nunca termina completamente. El ser humano está siempre en proceso de crecimiento y transformación. Cada etapa de la vida aporta nuevas experiencias, nuevas preguntas y nuevas formas de comprender la realidad. La luz interior no es una meta definitiva, sino una presencia que acompaña el camino. En este recorrido, la humildad desempeña un papel esencial.
Quien cree poseer toda la verdad deja de buscar. En cambio, quien acepta sus límites permanece abierto al aprendizaje y al crecimiento espiritual. La humildad permite reconocer que siempre existe algo más profundo por descubrir. En el camino secreto de la luz, el viaje interior aparece como una travesía silenciosa pero decisiva. No se trata de escapar del mundo, sino de comprenderlo mejor desde la profundidad del alma. Cuando el hombre descubre una pequeña luz dentro de sí mismo, también comienza a mirar a los demás con mayor comprensión y compasión. Quizá el secreto más importante de este viaje sea entender que la luz nunca desaparece por completo. Incluso en los momentos de mayor oscuridad permanece una chispa interior esperando ser descubierta. Y quien aprende a cuidar esa pequeña llama encuentra una guía capaz de orientarlo a través de los caminos más difíciles de la existencia. 4.2. Señales en la vida cotidiana. Reconocer oportunidades para actuar con justicia, prudencia y comprensión. La vida cotidiana está llena de pequeños signos que muchas veces pasan desapercibidos. No suelen aparecer acompañados de grandes acontecimientos ni de hechos extraordinarios. Se presentan en silencio, en una conversación sencilla, en una decisión aparentemente insignificante, en una palabra dicha a tiempo o en un gesto de ayuda hacia otra persona. Son momentos donde el ser humano tiene la posibilidad de actuar con justicia, prudencia y comprensión. La justicia comienza en las cosas pequeñas. No consiste únicamente en las grandes leyes o en los tribunales, sino también en la manera en que tratamos a quienes viven con nosotros, trabajan a nuestro lado o cruzan nuestro camino. Ser justo significa reconocer la dignidad de cada persona, evitar el abuso, rechazar la mentira y no aprovecharse de la debilidad ajena. Muchas veces la vida ofrece oportunidades silenciosas para actuar rectamente, defender a alguien que está siendo tratado injustamente, escuchar antes de juzgar o reconocer un error propio. La prudencia, por su parte, enseña a mirar antes de actuar. En un mundo acelerado, donde las reacciones suelen ser impulsivas, la prudencia invita al silencio interior y a la reflexión. No toda palabra debe pronunciarse inmediatamente ni toda emoción debe convertirse en acción. La persona prudente aprende a distinguir el momento oportuno, el tono adecuado y las consecuencias de sus decisiones. La prudencia no es cobardía, sino inteligencia serena aplicada a la vida. La comprensión nace de la capacidad de mirar al otro con humanidad. Cada persona lleva dentro luchas, heridas y preocupaciones que muchas veces permanecen ocultas. Comprender no significa justificar todo comportamiento, sino intentar ver más allá de las apariencias. Una palabra amable, un gesto de paciencia o una actitud de escucha pueden aliviar profundamente el sufrimiento humano. Con frecuencia, las señales de la vida aparecen precisamente en estos encuentros cotidianos. Una dificultad inesperada puede convertirse en una llamada a la paciencia. Un conflicto puede ser una oportunidad para ejercitar el perdón. Una conversación sencilla puede abrir el camino hacia la reconciliación o la amistad. La luz interior no suele manifestarse mediante espectáculos visibles, sino a través de pequeñas decisiones repetidas cada día. El ser humano que aprende a observar con atención descubre que la existencia posee una dimensión más profunda. Las coincidencias, los encuentros y ciertas intuiciones interiores pueden orientar el camino cuando se viven con serenidad y discernimiento. Sin embargo, es importante mantener siempre el equilibrio y no caer en supersticiones o interpretaciones exageradas. La verdadera sabiduría se apoya en la razón, en la experiencia y en la rectitud moral. Reconocer las señales de la vida cotidiana exige también silencio interior. Quien vive permanentemente distraído difícilmente percibe lo esencial. A veces basta detenerse unos minutos, contemplar la realidad con calma y escuchar la propia conciencia. En ese espacio interior aparecen con claridad preguntas fundamentales: ¿qué es lo correcto? ¿Qué ayuda realmente a los demás y qué decisiones conducen a una vida más humana y más luminosa? La luz del camino no suele mostrarse de una sola vez. Se descubre paso a paso, en medio de las circunstancias ordinarias de la existencia. Cada acto de justicia, cada decisión prudente y cada gesto de comprensión contribuyen a iluminar el mundo interior del ser humano y también la vida de quienes lo rodean. 4.3. Obstáculos y sombras. ¿Cómo enfrentar la duda, el miedo y la confusión sin perder la guía de la luz? Todo camino humano atraviesa momentos de oscuridad. Ninguna vida está completamente libre de dudas, temores o confusión. Existen etapas en las que las certezas parecen desvanecerse y el horizonte se vuelve incierto. Sin embargo, precisamente en esos momentos difíciles es donde el ser humano puede descubrir con mayor profundidad la necesidad de una luz interior que oriente sus pasos. La duda forma parte natural de la existencia. El ser humano pregunta, busca y reflexiona porque su conocimiento es limitado. Dudar no siempre es señal de debilidad, en muchas ocasiones es el comienzo de una comprensión más profunda. El problema aparece cuando la duda paraliza completamente
la voluntad y lleva al desánimo permanente. Para evitarlo, es necesario conservar la serenidad y seguir avanzando incluso cuando no todas las respuestas son visibles. El miedo es otra de las grandes sombras que acompañan al ser humano. Miedo al fracaso, a la enfermedad, a la soledad, al rechazo o al futuro. El miedo puede proteger en ciertas circunstancias, pero cuando domina el corazón termina reduciendo la libertad interior. Muchas personas dejan de realizar aquello que consideran justo o necesario porque temen las consecuencias. Sin embargo, la verdadera fortaleza no consiste en no sentir miedo, sino en actuar con rectitud a pesar de él. La confusión surge frecuentemente en épocas de exceso de ruido exterior. Vivimos rodeados de opiniones, informaciones contradictorias y tensiones constantes que dificultan distinguir lo esencial de lo superficial. En medio de esa confusión, la persona puede perder el sentido de orientación y sentirse dividida interiormente. Por ello resulta tan importante aprender a detenerse, reflexionar y recuperar el silencio interior. Frente a estos obstáculos, la luz interior actúa como una guía discreta pero constante. No elimina mágicamente los problemas, pero ayuda a mantener la dirección correcta. Muchas veces la claridad no llega de golpe, sino lentamente, a través de pequeñas decisiones cotidianas, de la reflexión serena y de la experiencia acumulada con el paso del tiempo. Uno de los mayores peligros en los momentos de oscuridad es caer en la desesperanza. Cuando el sufrimiento se prolonga, algunas personas llegan a pensar que todo carece de sentido. Sin embargo, incluso las etapas más difíciles pueden contener enseñanzas profundas. El dolor, aunque nunca debe ser buscado por sí mismo, puede despertar la humildad, la comprensión hacia los demás y una mayor conciencia de la fragilidad humana. También es importante reconocer que existen sombras interiores nacidas del orgullo, el resentimiento o la falta de sinceridad con uno mismo. En ocasiones, el ser humano se engaña para evitar afrontar ciertas verdades personales. La luz auténtica exige honestidad interior. Solo quien acepta sus límites y reconoce sus errores puede iniciar un verdadero camino de transformación. Para conservar la guía de la luz resulta fundamental cultivar hábitos interiores saludables, la reflexión, la lectura, el diálogo sincero, la contemplación y el contacto humano auténtico. Estas prácticas fortalecen el equilibrio interior y permiten afrontar las dificultades con mayor claridad y firmeza. A lo largo de la historia, muchas personas han atravesado grandes noches espirituales o existenciales antes de alcanzar una comprensión más profunda de la vida. La oscuridad no siempre es el final del camino, a veces es una etapa necesaria de aprendizaje y maduración. Del mismo modo que la noche prepara la llegada del amanecer, las dificultades pueden preparar al ser humano para una visión más luminosa de la existencia. La luz verdadera no desaparece completamente, incluso en medio de las sombras. Puede debilitarse momentáneamente, quedar oculta por el miedo o la confusión, pero continúa presente en lo más profundo de la conciencia humana. Mantener viva esa pequeña llama interior es, muchas veces, el acto más importante y más valiente del camino humano. Capítulo 5 Síntesis y legado 5.1. Integración de los aprendizajes, unir sabiduría práctica, historia y experiencia espiritual a lo largo del camino humano. Las personas acumulan conocimientos, vivencias y reflexiones que, con el paso del tiempo, terminan formando una visión más amplia de la existencia. Sin embargo, el verdadero aprendizaje no consiste únicamente en reunir información dispersa, sino en lograr una integración profunda entre la experiencia práctica, la memoria histórica y la dimensión espiritual de la vida. La sabiduría práctica nace del contacto directo con la realidad cotidiana. No procede solamente de los libros o de las teorías, sino también de los errores, de las dificultades superadas y de las decisiones tomadas en momentos importantes. El ser humano aprende observando las consecuencias de sus actos, escuchando a los demás y enfrentándose a las responsabilidades de la vida diaria. Esta forma de sabiduría suele expresarse en la prudencia, en el equilibrio y en la capacidad de comprender las situaciones concretas con serenidad. La historia, por su parte, ofrece una memoria colectiva indispensable. Los pueblos y las civilizaciones conservan en ella tanto sus logros como sus fracasos. Quien ignora la historia corre el riesgo de repetir antiguos errores o de perder el sentido profundo de muchos acontecimientos humanos. La experiencia histórica enseña que las sociedades pueden avanzar cuando cultivan la justicia, la cultura y la dignidad humana, pero también muestra cómo pueden degradarse cuando predominan el fanatismo, el egoísmo o la pérdida de valores fundamentales. La dimensión espiritual añade una profundidad especial a la existencia humana. A lo largo de los siglos, innumerables hombres y mujeres han buscado respuestas sobre el sentido de la vida, el sufrimiento, la verdad y el destino final del ser humano. Más allá de las diferencias culturales o religiosas, existe una aspiración común hacia algo superior, hacia una luz que dé unidad y significado a la experiencia humana. Integrar estas tres dimensiones, sabiduría práctica, historia y experiencia espiritual, permite alcanzar una comprensión más equilibrada de la realidad. Cuando una persona vive únicamente encerrada en lo material, corre el riesgo de reducir la vida a lo inmediato
inmediato y superficial, pero cuando se separa completamente de la realidad concreta y cotidiana, puede caer en abstracciones alejadas de la vida verdadera. El equilibrio aparece cuando el pensamiento, la experiencia y la interioridad avanzan juntos. Muchas veces, las grandes enseñanzas nacen precisamente de la unión entre reflexión y experiencia. Un acontecimiento histórico puede iluminar un problema actual. Una vivencia personal puede ayudar a comprender mejor un texto filosófico o espiritual. Una intuición interior puede ofrecer serenidad en medio de circunstancias difíciles. Todo ello forma parte de un aprendizaje continuo que acompaña al ser humano durante toda su existencia. El legado más valioso que una persona puede transmitir no es solamente material. Las palabras, los ejemplos, las actitudes y la manera de afrontar las dificultades dejan una huella profunda en quienes vienen después. A veces un gesto sencillo de honestidad, compasión o valentía influye más que largos discursos. El auténtico legado humano se construye silenciosamente a través de la coherencia entre pensamiento y acción. En el mundo actual, marcado por la rapidez y la dispersión, resulta especialmente importante recuperar la capacidad de síntesis interior. Muchas personas poseen abundante información, pero carecen de unidad interior. La integración de los aprendizajes exige reflexión, silencio y tiempo para comprender el sentido de lo vivido. Solo así el conocimiento deja de ser fragmentario y se convierte en verdadera sabiduría. El camino secreto de la luz no concluye con una respuesta definitiva ni con una perfección absoluta. Continúa abierto mientras exista búsqueda sincera, deseo de comprensión y voluntad de crecer interiormente. Cada generación recibe enseñanzas del pasado, las transforma mediante su experiencia y transmite a los demás aquello que considera verdadero y valioso. De este modo, la luz que una persona descubre en su interior puede prolongarse más allá de su propia vida, iluminando discretamente el camino de otros seres humanos. 5.2. La luz como principio eterno. Reflexión sobre cómo el legado de la luz trasciende tiempo, espacio y culturas. La luz, entendida no solo como fenómeno físico sino como principio interior de comprensión, ha sido desde siempre una de las metáforas más persistentes del pensamiento humano. En este punto del recorrido, la luz deja de ser un recurso explicativo y se convierte en una realidad que atraviesa todas las fronteras, el tiempo, el espacio y las culturas. En las tradiciones antiguas, la luz aparece como origen. En algunos relatos, es lo primero que surge del acto creador, en otros, es la condición que permite que el mundo sea visible y, por tanto, inteligible. Pero más allá de las diferencias simbólicas, hay una coincidencia profunda: la luz no pertenece a un solo lugar, ni a una sola época. Es una constante que se repite bajo nombres distintos. Cuando se contempla desde la experiencia humana, la luz se percibe como aquello que revela. No modifica la realidad, pero permite verla. En este sentido, no impone contenido, sino que hace posible la comprensión. Por eso, puede decirse que la luz no envejece, no depende de las modas del pensamiento ni de los cambios culturales, sino que permanece como una estructura silenciosa de lo verdadero. A lo largo de los siglos, cada cultura ha intentado apropiarse de la luz para expresar su propia visión del mundo. Sin embargo, en ese intento se ha revelado algo más profundo: la luz no se deja encerrar. Atraviesa lenguas, símbolos y sistemas de pensamiento, y reaparece siempre como aquello que une lo disperso y ordena lo fragmentario. En este sentido, hablar de la luz como principio eterno no es una afirmación poética sin más, sino una manera de reconocer que existe una dimensión común en la experiencia humana. Esa dimensión no depende de la geografía ni de la historia concreta de cada pueblo, sino de una estructura compartida de búsqueda y comprensión. Así, la luz no es solo aquello que ilumina el mundo, sino también aquello que acompaña silenciosamente toda forma de conocimiento. Allí donde el ser humano busca sentido, la luz ya está presente, no como respuesta cerrada, sino como posibilidad abierta. 5.3. Llamado a la acción: invitar al lector a aplicar la luz en su vida diaria y a convertirse en un portador de sabiduría. La luz no debe permanecer encerrada en las páginas de un libro ni en los pensamientos silenciosos de la mente. La verdadera luz está llamada a convertirse en vida, en gesto, en palabra y en camino compartido con los demás. Todo conocimiento que no transforma el corazón corre el peligro de convertirse únicamente en teoría, pero la sabiduría auténtica nace cuando el ser humano lleva a la práctica aquello que ha comprendido interiormente. Cada persona posee una pequeña llama dentro de sí misma. A veces permanece oculta bajo las preocupaciones, el miedo, el egoísmo o el cansancio de la vida cotidiana. Sin embargo, basta un acto de bondad, una palabra sincera o un instante de silencio interior para que esa luz vuelva a despertar. El ser humano no está destinado únicamente a sobrevivir, sino también a iluminar. Aplicar la luz en la vida diaria significa aprender a mirar el mundo con más serenidad y compasión. Significa escuchar antes de juzgar, ayudar antes de exigir y comprender antes de condenar. La sabiduría no pertenece solo a los filósofos o a los grandes maestros espirituales,
también aparece en la madre que cuida con paciencia, en el anciano que aconseja con humildad o en la persona sencilla que ofrece esperanza en medio de la dificultad. El camino secreto de la luz comienza en el interior, pero no termina allí. Toda luz verdadera busca expandirse y alcanzar a otros seres humanos. Una sonrisa puede aliviar un sufrimiento invisible, una palabra de ánimo puede cambiar el rumbo de una vida, un pequeño gesto de amor puede convertirse en el comienzo de una transformación profunda. Por ello, el lector está llamado a convertirse en portador de sabiduría. No se trata de imponer ideas ni de sentirse superior a los demás, sino de vivir con autenticidad, humildad y conciencia. El portador de luz comprende que cada día ofrece una nueva oportunidad para sembrar paz, reconciliación y esperanza. La humanidad atraviesa tiempos de ruido, división y confusión. Precisamente por eso, el mundo necesita personas capaces de mantener viva la llama de la bondad y del pensamiento profundo. No hace falta realizar grandes hazañas. A veces, las acciones más pequeñas son las que poseen una fuerza más duradera. Quien descubre la luz interior descubre también una responsabilidad, compartirla sin orgullo y protegerla sin miedo. La verdadera sabiduría no busca aplausos ni reconocimiento, simplemente ilumina, como la lámpara silenciosa que permanece encendida durante la noche. Que este camino no termine al cerrar estas páginas. Que cada lector pueda llevar consigo una chispa de claridad y convertir su vida cotidiana en un testimonio de serenidad, verdad y amor hacia los demás, porque allí donde una persona decide vivir con conciencia y compasión, la luz vuelve a nacer en el mundo. Epílogo, el camino continúa. Resumen breve de la enseñanza central: la luz no es un destino, sino un camino que se recorre con conciencia, ética y contemplación. La luz no constituye una meta definitiva ni un lugar al que se llega de una vez para siempre. Es, más bien, un sendero interior que el ser humano recorre día tras día mediante la conciencia, la ética y la contemplación. Cada pensamiento noble, cada acto de bondad y cada instante de silencio profundo representan pequeños pasos en ese camino invisible que conduce hacia una vida más plena y más verdadera. El camino de la luz exige atención constante. No basta con admirar la verdad desde lejos, es necesario incorporarla a la vida cotidiana, en las palabras, en las decisiones y en la relación con los demás. La conciencia ilumina el entendimiento, la ética orienta las acciones, y la contemplación permite descubrir la profundidad espiritual que habita en el interior del ser humano. A lo largo de la historia, filósofos, místicos y sabios de distintas tradiciones han recordado que la auténtica sabiduría nace de la unión entre conocimiento y amor. La luz interior crece cuando el hombre aprende a mirar el mundo con serenidad, humildad y compasión. El camino continúa siempre. Ninguna persona posee la luz de manera absoluta, porque toda existencia humana permanece abierta al aprendizaje, al descubrimiento y a la transformación. Cada día ofrece una nueva oportunidad para avanzar, comprender y despertar. Así, el verdadero sentido de la luz no consiste únicamente en iluminarse uno mismo, sino también en convertirse en una pequeña lámpara para los demás, llevando esperanza, comprensión y paz allí donde exista oscuridad o sufrimiento. El camino secreto de la luz permanece abierto para todo aquel que desee recorrerlo con sinceridad de corazón. Recordatorio del puente entre historia, ética y espiritualidad. La historia enseña el camino recorrido por la humanidad, sus conquistas, sus errores, sus guerras y sus esperanzas. La ética, por su parte, pregunta constantemente qué es el bien, qué es la justicia y cómo debe actuar el ser humano ante los demás. Y la espiritualidad abre el horizonte interior, recordando que el hombre no vive solamente de materia, sino también de sentido, de silencio y de trascendencia. Cuando estas tres dimensiones se separan, la sociedad se desequilibra. Una historia sin ética puede convertirse en simple narración del poder. Una ética sin espiritualidad corre el riesgo de endurecerse en normas frías. Y una espiritualidad sin historia puede olvidar el sufrimiento real de los hombres y mujeres concretos. El verdadero humanismo nace precisamente del puente entre estas tres realidades. La memoria histórica ayuda a no repetir los errores del pasado, la ética orienta las decisiones del presente, y la espiritualidad ofrece esperanza para el futuro. De este modo, el ser humano descubre que su vida no es únicamente supervivencia o progreso material, sino también búsqueda de verdad, de justicia y de luz interior. Las civilizaciones más profundas han comprendido siempre esta unión. Desde los filósofos griegos hasta la tradición cristiana, pasando por los grandes pensadores humanistas, aparece una misma intuición: el hombre necesita conocimiento, conciencia moral y apertura al misterio para alcanzar una existencia verdaderamente plena. Por ello, el diálogo entre historia, ética y espiritualidad no pertenece únicamente a las universidades o a los libros. Forma parte de la vida cotidiana. Está presente en las decisiones familiares, en la educación, en la política, en la cultura y en el modo en que cada persona afronta el sufrimiento, la soledad o la esperanza. Recordar este puente significa recordar también la dignidad humana. Allí donde la historia se une a la conciencia moral y a la búsqueda espiritual, nace una luz capaz de orientar a la sociedad incluso en los tiempos más oscuros. Invitación a la práctica continua y a la transmisión de la luz como legado. La luz interior no es una meta que se alcanza de una vez para siempre. No es un premio reservado
limitado a unos pocos ni una revelación definitiva que permanezca intacta sin esfuerzo. La luz necesita ser alimentada cada día, igual que una lámpara antigua necesitaba aceite para no apagarse en mitad de la noche. Por eso, el verdadero camino espiritual no termina nunca. Cada amanecer representa una nueva oportunidad para volver al silencio, para recuperar la serenidad perdida entre las preocupaciones, los ruidos del mundo y las heridas de la vida cotidiana. La práctica continua es el puente que une los grandes ideales con la realidad concreta de cada jornada. No hace falta realizar hazañas extraordinarias. La luz crece en los pequeños actos, en la paciencia hacia quien sufre, en la palabra pronunciada con bondad, en el perdón ofrecido cuando el orgullo pide venganza, en la capacidad de escuchar, en el esfuerzo humilde por mantenerse fiel a la verdad interior. Muchas veces, las personas buscan experiencias espectaculares esperando encontrar respuestas inmediatas. Sin embargo, el auténtico crecimiento suele desarrollarse lentamente, casi en silencio, como una semilla bajo la tierra. Hay días de claridad y entusiasmo, pero también existen momentos de cansancio, de duda y de oscuridad. Precisamente en esos instantes es donde la práctica perseverante adquiere su verdadero valor. El ser humano necesita ejercitar el espíritu igual que ejercita el cuerpo o la inteligencia. La meditación, la contemplación, la lectura, la oración, el estudio o el simple recogimiento interior son caminos que fortalecen la conciencia y permiten mantener viva la llama de la luz. Pero la luz no ha sido dada únicamente para uno mismo. Toda luz auténtica posee una vocación de transmisión. El conocimiento, la experiencia espiritual, la bondad y la esperanza alcanzan su plenitud cuando son compartidos con otros seres humanos. Nadie ilumina el mundo encerrándose completamente en sí mismo. Incluso la llama más pequeña puede orientar a quien camina perdido en la oscuridad. Transmitir la luz no significa imponer ideas ni dominar conciencias. Significa acompañar, ayudar, comprender y ofrecer testimonio mediante la propia vida. A veces una sola palabra puede devolver la esperanza a una persona herida. Otras veces, el simple ejemplo silencioso vale más que largos discursos. Cada generación recibe una herencia invisible formada por pensamientos, valores, sacrificios y esperanzas transmitidos por quienes caminaron antes. Del mismo modo, cada ser humano deja tras de sí una huella espiritual que puede servir de guía para otros. Ese es el verdadero legado de la luz, no el poder, ni la fama, ni la riqueza, sino la capacidad de despertar humanidad en los demás. El camino secreto de la luz continúa más allá de las páginas de este libro. Continúa en cada lector que decide mirar hacia adentro, reconciliarse consigo mismo y convertirse, aunque sea modestamente, en una pequeña lámpara para el mundo. Porque mientras exista un solo ser humano dispuesto a conservar viva la luz interior, nunca desaparecerá del todo la esperanza. Alicante, martes 26 de mayo del 2026.